Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En este día en que Jesús, como siempre, viene a nuestro encuentro, queridos niños, y nos quiere hablar siempre de algo importante que nosotros podamos comprender y aprender. Bueno, a ver, decime, querida niña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Iris María Nicole y soy de Papa Francisco y estoy muy orgullosa de venir acá. Muy bien, entonces Iris hoy está con nosotros. ¿Y vos cómo te llamás, querida niña? Yo me llamo Melissa Ayala y entro en el Colegio Virgen del Rosario. Y así entonces, queridos niños, con estas hermosas damas que están con nosotros, hoy, queridos niños, vamos a ir aprendiendo cosas muy importantes. Melissa, ¿cuál es entonces nuestro tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título? Léeme, por favor, para que cada uno de los chicos sepan de qué vamos a hablar hoy. La grandeza del sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo. La grandeza del sacerdocio y entonces Jesucristo verdaderamente como nuestro verdadero sacerdote. Eso es lo que tenemos que aprender, queridos niños. Entonces vamos a repetir de nuevo. Melissa, repetime de nuevo. La grandeza del sacerdocio. El sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo. Entonces así vamos a compartir en esta tarde. Pero antes nosotros tenemos que leer la palabra de Jesús. Nosotros tenemos que entender, queridos niños, en qué consiste esta grandeza del sacerdocio de Jesús. ¿De dónde viene el sacerdocio de Jesús, queridos niños? Porque Él es el verdadero y eterno sacerdote que viene en medio de nosotros. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Nuestra amiguita que siempre nos lee la palabra de Dios, ahora desde la Biblia va a leernos este pasaje. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional, que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que a nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ustedes ya saben, queridos niños, eso significa para nosotros, ¿qué cosa? Significa para nosotros que respondemos a la palabra de Dios diciendo: Señor, yo quiero hacer bien las cosas. Señor, yo escucho tu palabra desde la Biblia y después quiero ponerlo en práctica. Bueno, queridos niños, vamos a escucharle ahora a Melissa y vamos a escucharle a Iris también, que nos van a leer y nos van a decir algo muy importante sobre el sacerdocio de Jesús. La epístola a los Hebreos ofrece esta célebre definición del sacerdocio. Todo pontífice tomado de entre los hombres, en favor de los hombres, es instituido para las cosas que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Por lo tanto, el sacerdote es mediador, ofrece sacrificios y oblaciones a Dios, en el nombre del pueblo, una mediación ascendente. Pero también es elegido por Dios para comunicar a los hombres sus gracias de misericordia y perdón, una mediación descendente. La mediación es constitutiva del sacerdocio. Qué lindo, queridos niños, entonces lo que estamos escuchando nosotros aquí. Estamos hablando del sacerdocio. Dice que hay una mediación, es un poco difícil, queridos niños, lo que escuchamos, pero vamos a comenzar a explicar. Para eso nosotros estamos en nuestro programa que se llama, Melissa, Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. ¿Y vos, Melissa, solés aprender algo nuevo? Sí, suelo aprender algo nuevo aquí. Muy bien. Cada programita, queridos niños, tenemos que ir aprendiendo cosas importantes, cada cosa que Jesús nos está diciendo, cada cosa que verdaderamente nosotros tenemos que hacer caminar en nuestra vida, en nuestra familia. Tenemos que fortalecernos, queridos niños. Y estas son las cosas importantes, estas son las cosas que verdaderamente nosotros debemos realizar en nuestra vida, en nuestra familia. Bueno, ahora entonces, queridos niños,
vamos a la pausa, pero no se vayan porque vamos a seguir en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Qué hago? Es la primera vez que estoy con la nena y... ¿Qué haces? Y bueno, sobreviviendo, ¿viste? Mi señora me ha dejado a la niña y no sé, mis suegros andan enfermos, discusiones en casa, un desastre. Che, ánimo, que el Señor ama a tu familia. Pero Santo Padre, usted nunca ha estado casado, ¿cómo sabe? Y, viste, el doctor no necesita estar enfermo para curar, para entender la familia y ayuda a ponernos en los zapatos de los otros. María actúa. El que ama sirve, especialmente en la familia. Allí nos hacemos por amor servidores unos de otros. Así aprendemos a pedir permiso, a decir gracias, a dominar la agresividad o la voracidad. Y allí se aprende también a pedir perdón cuando hacemos algún daño o peleamos. Una madre quiere a sus hijos como son. Nadie es descartado. ¿A cuál quiere más? Como los dedos, ¿viste? Si pinchan este, duele lo mismo que si pinchan este. El amor de los padres hace sentir más cercano el amor de Dios. Así como el vino nuevo en la familia, los milagros se hacen con lo que somos, con lo que está a mano. Y muchas veces no es lo que soñamos. Nada se descarta, nada es inútil. Pero qué difícil esto de vivir en medio de tanta dificultad. Aquí está el detalle. Al final gustaron el mejor de los vinos. Aunque las estadísticas digan lo contrario, el mejor de los vinos está por venir en aquellos que hoy ven derrumbarse todo. Murmúrenlo hasta creérselo. Susúrrenlo a los desesperados, a los desamorados. Tené paciencia, che, tené esperanza. Así como María, rezá, actúa, abrí el corazón, porque el mejor de los vinos va a venir. Jesús quiere derrochar el mejor de los vinos, entre quienes se les han roto todas las tinajas, en donde solo beben desalientos. El vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar el gozo de ser familia. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo aprender siempre algo con Jesús. Y estamos mirando y aprendiendo de que Jesús es el verdadero sacerdote que es tomado de entre los hombres, queridos niños. Vamos a escuchar entonces las preguntitas que ustedes nos hacen hoy. Padre, ¿por qué se dice que el sacerdote está tomado de entre los hombres y está a favor de los hombres? Dos cosas muy importantes que acabas de preguntar vos, Melissa. Primero, ¿por qué es tomado de entre los hombres? Es decir, ¿por qué es llamado de entre los hombres? Porque justamente el sacerdocio, queridos niños, tiene que estar a favor del pueblo. Tiene que estar a favor de tu casita. Tiene que estar a favor de tu familia. Tiene que estar a favor de los jóvenes. Tiene que estar a favor de los ancianos, de tu abuelito, de tu abuelita. Tiene que estar a favor entonces del mundo. Pero justamente, queridos niños, para que el sacerdote pueda conocer nuestras necesidades, así como Jesús conoce nuestras necesidades, así también el sacerdocio, el sacerdote, el que le sigue a Jesús, el que es consagrado por Dios, es llamado, queridos niños, de entre nosotros, de nuestra familia. Entonces vos, querido niño, puede ser que Jesús por ahí tenga ese llamado para vos. Y ustedes, queridos padres que me están escuchando, tienen que ayudar siempre a sus niños, a sus hijos, para que puedan entender y puedan saber qué es lo que Dios quiere en la vida de ellos. No es que nosotros tenemos que decir, vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que ser doctor, vos tenés que ser ingeniero porque yo quiero. No, sino que nosotros, queridos niños, tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque Dios llama a los sacerdotes, ¿verdad? A los hombres, a cada uno de nosotros, a cada niño, a cada joven. ¿De dónde? De su propia familia, queridos niños. Entonces, esa pregunta que me hizo recién Melissa, ¿por qué es tomado de entre los hombres? Y también dijiste otra cosa, y está a favor de los hombres. Es decir, que el trabajo del sacerdote, queridos niños, tiene que estar siempre a favor de las familias, a favor de los niños, a través entonces de ese trabajo pastoral, le decimos nosotros, queridos niños. Bueno, vamos a seguir meditando más sobre esta preguntita que es hermosísima, lo que nos dice, ¿verdad?, esta carta a los hebreos. Bueno, vamos a escucharte un poco, Iris. ¿Cuál es la pregunta que vos por ahí escuchaste y hoy querés traer aquí al programa? Padre, ¿por qué se dice que el sacerdote es mediador? Es mediador, interesante. Esta es otra palabra también, a veces un poco difícil, queridos chicos, pero tenemos que aprender qué significa ser mediador, el que está mediando entre una y la otra persona. Quiere decir aquella persona que se pone en el centro entre dos personas que tienen que encontrarse. Yo puedo ser el mediador cuando hay pelea entre un niño y otro niño. Entonces yo les llamo a los dos y le digo, Pedrito, ¿qué hiciste? José, ¿qué hiciste? Entonces yo soy el mediador. Y entonces me cuentan y me hablan a mí. Y después entonces yo les digo, bueno, ahora, después de hablar bastante y ponernos de acuerdo, les digo, queridos niños, yo soy el mediador y les pido que ustedes no se peleen más, por ejemplo, ¿verdad? Y así, muchas cosas más. Y se dice que el sacerdote entonces es el mediador entre Dios y los hombres. Y esto es lindo. Quiere decir que no es solamente también las cosas negativas, queridos niños. No es porque se pelearon nomás que tiene que haber un mediador. Repitan un poco, Iris, ¿cómo se dice? Mediador. Muy bien. El mediador es la persona que se pone en el medio entre las dos personas que están dialogando. Y en este caso es mediador, dice, de los hombres para con Dios y de Dios para los hombres. El sacerdote en este caso está representando a Jesús. Se pone en el medio de los dos y les trae la gracia de Dios. Y así también
todos nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestras preguntitas, lo que queremos aprender, entonces el sacerdote también lo presenta ¿a quién? A Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a volver enseguida para aprender más con Jesús en nuestro programa de todos los días, porque ahora no nos podemos ir más a la iglesia en estos días del coronavirus. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días en nuestro programa en que tenemos que hablar, dialogar, entender, aprender muchas cositas nuevas y lindas, queridos niños, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, hay que estar despiertos, yo les probé un poco. Y ustedes que están del otro lado, niños, vamos a repetir un poco cómo se llama nuestro programa. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, así se llaman nuestros niños. Yo espero que ustedes hayan gritado ahí, su mamá ya se apretó todo su oído, su oreja, ¿verdad? Para no, porque gritaron fuerte aprendiendo con Jesús. Bueno, niños, ahora vamos a las otras preguntitas. Conocer y aprender cosas más que hoy nos enseña nuestro programa. Padre, ¿de quién recibe Jesús su sacerdocio? ¿De quién recibe Jesús su sacerdocio? Esto es muy importante. Yo les voy a pedir a sus mamitas que están ahí, papitos, que les ayuden después, queridos niños, a leer la Biblia, a entrar sobre todo en este libro tan importante que se llama la Carta a los Hebreos. Esta carta a los Hebreos es muy importante. ¿Saben por qué? Porque justamente nos enseña a nosotros, queridos niños, a saber quién es Jesús como sacerdote. Entonces, querida mamá, querido papá, lean juntos con sus hijos y ustedes le van a poder ir explicando también de a poquito. Poco a poquito tenemos que ir leyendo y aprendiendo porque ahí nos explica muy bien. La pregunta es cómo y de quién recibe Jesús su sacerdocio. Y nosotros sabemos de quién va a recibir Jesús su sacerdocio. Va a recibir de Dios, queridos niños. Entonces, querida Melissa, ¿de quién va a recibir Jesús su sacerdocio? Va a recibir de Dios. De Dios. Y ahí hay muchas explicaciones muy interesantes. Yo les voy a decir una de las explicaciones muy lindas, porque los judíos, los hebreos, el Antiguo Testamento, decían que el sacerdocio venía de la tribu de Leví, de una tribu muy importante. De ahí venían todos los sacerdotes, los levitas. Pero cuando hablamos en la carta a los hebreos, nos explica que Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá. Y entonces, ¿de dónde le viene el sacerdocio? ¿Cómo es que Jesús va a ser sacerdote? Si es que Jesús es de la tribu de Judá y Él no es de la tribu de Leví. Por eso les invito, lean esa carta a los hebreos. Y yo ya les respondo, en primer lugar, siempre el sacerdocio proviene de Dios. Pero aquí te explica y te dice
que él recibe el sacerdocio que proviene de un pasaje que encontramos también en el capítulo 14 del libro del Génesis, queridos niños y queridos papás. Ustedes después le pueden leer ese capítulo 14 del libro del Génesis, que le viene el sacerdote según el rito de Melquisedec, dice así. Repitan un poco el nombre, ¿cómo se dice? Melquisedec. Y esa palabrita de este hombre que se llama así Melquisedec, este Melech y después Sedec, dos palabritas juntas, y de ahí viene Melquisedec. Voy a volver a repetir. Melech, en hebreo estamos hablando, queridos niños de hebreo, y el otro es Sedec. ¿Son capaces de repetir? A ver, Iris, ¿cómo se dice? Melquisedec. Y entonces en hebreo decía un poco Melech. 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 Ah, bien difícil. Y luego decía un poco vos, querida Melissa, la segunda partecita que se dice Sedec. 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 Ahí está. ¿Viste qué hebreo, queridos niños? Vamos a ir aprendiendo. Y de ahí viene el nombre Melquisedec. Sedec quiere decir justicia, queridos niños. El rey de la justicia. ¿Qué quiere decir entonces Melquisedec, querida Iris? El rey de la justicia. El rey de la justicia. Y ahora, Melissa, repetí un poco de nuevo. ¿Qué quiere decir Melquisedec? El rey de la justicia. Bueno, y de ahí le viene el sacerdocio, según dice la Biblia, del rito de Melquisedec. Entonces, queridos niños, esa preguntita es muy importante que aprendamos. El sacerdocio de Jesús que viene entonces de Dios, ¿verdad, queridas niñas? Sí. Y luego el sacerdocio que le viene según el rito de Melquisedec. Muy bien, Melquisedec. Vamos a la otra preguntita, querida Iris. ¿Qué dicen los niños y qué están preguntando? Padre, ¿cómo se convirtió Jesús en sacerdote? ¿Cómo se convierte Jesús en sacerdote? Nosotros conocemos muy bien la última cena, queridos niños, y este sería el momento en el cual Jesús instituye lo que nosotros le llamamos ese ministerio del sacerdocio. En realidad, Jesús ya es sacerdote por el rito de Melquisedec, decíamos hace rato, queridos niños. Le viene de Dios esta gracia de ser sacerdote de Dios, el que le revela a Dios. Pero después Jesús, si ustedes leen ahora, queridos papás y queridas mamás, sobre todo el capítulo 13 de San Juan, del Evangelio de San Juan, ahí, queridos niños, ustedes van a entender y van a ver cómo Jesús en esa última cena hace muchos gestos. Y entre ellos también hace el gesto del sacerdote. Entonces ahí Él instituye a los sacerdotes que después quedarán cuando dice, hagan esto en memoria mía. Queridas niñas, ¿qué dice entonces Jesús al final? Hagan esto en memoria mía. Así mismo, y entonces Jesús así instituye el sacerdocio, todo lo que Él realiza en esa última cena, que después queda para que nosotros podamos continuar. Hoy, gracias a Dios, queridos niños, tenemos muchos sacerdotes. Tenemos que ser agradecidos con Dios y tenemos que ser también agradecidos siempre con nuestros sacerdotes, porque ellos, yo soy también sacerdote, queridos niños, nosotros procuramos dentro de nuestra debilidad, porque dijimos hace rato, ¿se acuerdan? Que Dios elige de entre los hombres y que tiene que estar a favor de ¿quién, queridas niñas? A favor de los hombres. Es decir, siempre el sacerdote tiene que estar a favor de su pueblo, porque esa es la gracia y la vocación que Dios nos ha regalado. Y bueno, queridas niñas, ahora yo les hago la pregunta. Melissa, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa? Padre, yo aprendí hoy en el programa que el sacerdote es tomado de entre los hombres. Muy bien, qué lindo lo que aprendiste. Entonces, el sacerdote es tomado de entre los hombres y también que está a favor de los hombres, decíamos nosotros. Y vos, querida Iris, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Yo aprendí hoy una nueva palabra en el hebreo que dice Melquisedec. Melquisedec. ¿Y cómo se decía en hebreo? Melech, ¿qué quiere decir Melech? Rey. ¿Y qué quiere decir Sedec? Justicia. Entonces, decía un poco, Melech, ¿qué significa? Rey. ¿Y qué significa Sedec?
justicia. Muy bien, entonces Melquisedec quiere decir el rey de la justicia. Y muy bien, queridos niños, hoy nos despedimos de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Nos despedimos, le hacemos un chau, 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 queridos niños, y nos volvemos a encontrar mañana. Que Dios les bendiga a todos.